Buenas noches con todos los presentes. Estoy muy agradecida con Círculo de Abogados por esta cordial invitación, pero sobre todo por la organización de este tipo de eventos, de este tipo de eventos académicos que sirven y permiten la capacitación constante de quienes estamos presentes, más si es con el fin de desarrollarnos dentro de una institución pública que requiere de personas que se capaciten, que conozcan el sistema por dentro y que tengan mucha vocación de servicio, porque estar de este lado, quienes ya son asistentes en función fiscal, quienes quieren seguir la labor fiscal, quienes son fiscales, saben que es bastante sacrificada, pero también gratificante. En esa línea, agradezco este tipo de espacios que genera la capacitación de los servidores y funcionarios públicos. Es un gusto para mí. Saludos a todos. Veo bastantes colegas y compatriotas, como bromeamos entre nosotros desde la ciudad de Arequipa. Yo he estudiado en la Universidad San Agustín, conforme se ha señalado en mi hoja de vida. Ahora radico en Lima, pero la realidad que vamos a exponer hoy, pues vamos a hablar de una realidad que de alguna manera se puede conocer a nivel nacional. También hay que aterrizar de acuerdo a la experiencia. Para ello, me voy a permitir compartir unas diapositivas. El día de hoy nos comentan que es la segunda sesión y que como segunda sesión nos han encomendado la investigación preliminar y los actos de investigación. Bien, en esa línea vamos a hablar de la investigación preliminar. La investigación preliminar, a ver, creo que todos lo manejamos y tenemos un conocimiento más o menos claro. Hoy por hoy esto se ha desarrollado ya mucho más a nivel de desarrollo incluso de doctrina jurisprudencial, pero también es importante tener en cuenta que es parte, la investigación preliminar es una subetapa de la investigación preparatoria. Y esto es importante señalarlo porque aún estando en el ejercicio de la carrera, la confusión de estas subetapas o el querer separarlas puede generar confusiones. Vamos a verificar cómo es que incluso el legislador, o en todo caso la jurisprudencia también, han tenido en cuenta la separación de estas, pero la separación como subetapas y parte de una sola. Voy a compartir en este caso la investigación preliminar y la ley 32.130 de conformidad conforme se ha venido hoy desarrollando. Vamos a compartir la pantalla. Un momento. Bien, creo que allí se puede visualizar. Sí, correcto. Bien, la investigación preliminar, yo la coloco así, con esa imagen, demasiada información, carpetas fiscales, todo está en manos de quién, por ello la foto, en manos de quién está, en manos del Ministerio Público. Sabemos que hay muchas modificaciones con la ley 32.130, alguna información de la práctica y la relevancia y también el detrás de este protocolo que significó incluso por parte del Congreso la realización de una investigación contra los fiscales supremos. Todo ello lo vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. Para tener claro de qué vamos a hablar entonces, hay que recordar las tres etapas del proceso penal: preparatoria, intermedia y juzgamiento. Algunos doctrinarios señalan que incluso hay una cuarta etapa, la cuarta etapa de impugnación, ¿no? De irnos a la segunda instancia, pero señala también ya la doctrina de que no se debería considerar esta etapa como, o mejor dicho, esta impugnación como una etapa siguiente, porque no es parte sí o sí de un proceso, como por ejemplo se da en estas tres etapas que son parte de la esencia de un proceso. Distinto es que no se termine y llegar a una de ellas porque puedas tener mecanismos de solución alternativa, como por ejemplo yo no llego a juicio porque arriba una terminación anticipada, o yo no llego a etapa intermedia porque arribo a, vamos a poner, una terminación anticipada en etapa preparatoria y previa a la conclusión de la investigación preparatoria. O incluso no llego a etapa preparatoria porque arribo a un principio de oportunidad, ¿correcto? Pero lo cierto es que el juicio forma parte de la esencia de un proceso penal. En cambio, la impugnación, una segunda instancia, no lo es.
Ahí vamos a ir respondiendo, Brian. Si es que está en la línea de nuestra información, vamos a responder las preguntas y si es que no, las dejamos para el final. Prometo tratar de responder todas ellas, ¿ok? ¿Hasta cuántas veces se puede aplicar la terminación? Es una sola, Brian. Vamos por esta vez a hacer la excepción. En esa línea, doctores, tener en cuenta estas tres etapas que la mayoría de la doctrina reconoce como tales del proceso, siendo que la primera de ellas, la preparatoria, se subdivide en dos. Esto es preparatoria propiamente dicha e investigación preliminar. Primero es la preliminar, correcto. ¿Cómo llego a una investigación preliminar? A ver, la investigación preliminar se sostiene bajo la urgencia, la importancia, la inmediatez de las diligencias preliminares. Y estas están definidas en nuestro Código Procesal Penal como ello, como, bueno, no definidas, pero establecen las características, ¿no? Son todas aquellas que son urgentes, necesarias, conducentes. ¿Para qué? Para poder identificar al presunto imputado, para evitar que se sigan cometiendo el delito o los efectos de este, para perennizar los objetos del delito, ¿no? Me imagino un levantamiento de cadáver, una necropsia médico-legal, se me ocurre en un caso de delito contra la libertad sexual, el examen hisopado vaginal, cámara Gesell, son diligencias que meritan ser realizadas de manera urgente porque si no, se puede perder la prueba. Esas son las diligencias preliminares. Déjenme buscar acá, hay un cuadrito que tengo previo a mostrarles la siguiente diapositiva. Estas diligencias preliminares a las que yo les hago especial referencia están pensadas en esta inmediatez, pero también y sobre todo, aquí la tengo, vamos a compartirlo en la otra diapositiva, que lo tengo más sintético, aquí está, que como les decía, es parte de ambas, ¿no? Tenemos esta parte del proceso, es el mismo esquema para que no perdamos de vista. Y la etapa preparatoria que se subdivide en estas dos, preliminar y preparatoria propiamente dicha, o si queremos la llamamos preparatoria. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la preliminar a cargo de quién es el rey, vamos a ponerlo así, de la investigación, el fiscal. La preparatoria, quien ya la dirige, es decir, quien la sigue dirigiendo a lo largo de la investigación es el fiscal, pero pierde en este estadio la potestad de decir ya no quiero seguir investigando. La tenía en preliminar. En preliminar decide si formaliza o si archiva el caso. Y en caso no esté de acuerdo la defensa, puede impugnar, pero la decisión unilateral en un primer momento es del Ministerio Público, a diferencia de la etapa preparatoria, que en este caso y en este extremo responde ante un juez de la investigación preparatorias o bien llamado, como conocemos, juez de garantías. Esa es la gran diferencia entre estas dos etapas. Nosotros nos vamos a centrar hoy en la preliminar, vamos a poner casos, situaciones prácticas, cómo la labor de un asistente debe tornarse ante esta etapa, cómo la labor de un fiscal debe establecerse, qué problemas prácticos hemos identificado y cómo esta ley 32.130 ha realizado algunos cambios. Esto para nosotros es constitucional, es inconstitucional. Realmente la Fiscalía ha perdido el poder de investigación y lo tiene la Policía Nacional del Perú. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué problemas se han suscitado en la práctica? Todo eso lo vamos a ver hoy. Sé que parece demasiada información, pero me parece que primero hay que tener claro esto. Así que quiero que verifiquen allí, está la base normativa. Edgar me dice que no escucha, pero creo que los demás sí me escuchan. Ahí Nilton está haciendo unas preguntas. Su pregunta será respondida precisamente, gracias Valeria, dentro del desarrollo de esta sesión conforme hemos detallado. Entonces tenemos esta base normativa y esta base normativa sigue siendo la base normativa conforme está allí. La diferencia es que la ley 32.130, que ojo, ya les lanzo el dato, no solamente ha verificado o modificado artículos de la base normativa de las diligencias preliminares, sino también lo ha hecho a nivel de etapa intermedia. Y hoy con la última modificación se ha modificado incluso a nivel de juicio oral. Vemos que hay una forma ya de repensar el proceso, ¿no? Si hemos visto que hace muchos años nuestro código es mayor de edad, ya así decía César San Martín en una presentación a un libro homenaje a los 20 años del código, y es un código mayor de edad, ya no es tan nuevo, ya no es un bebé. Entonces, este código ya ha madurado a lo largo de los años y se sabe cuáles son sus problemas al momento de aplicarlo,
¿O qué falta ajustar? ¿Qué se está presentando? ¿Tuvo una finalidad? ¿No se está llevando a cabo? Bueno, independientemente de eso, como dice el maestro Hurtado Pozo, toda modificación de la norma, ya sea sustantiva, ya sea adjetiva, como el presente caso, siempre va a responder a un contexto político-social. Y esto hay que tenerlo en claro porque nos va a permitir entender, y en este caso, ¿por qué se modificó? ¿Por qué otorgarle facultades a la policía y, entre comillas, quitárselas al Ministerio Público? ¿Qué necesidad había? ¿Qué es lo que pasaba a nuestro alrededor? Creo que es evidente cómo resulta esto. Hoy la zozobra en la sociedad que se viene dando de acuerdo a estas, vamos a poner, conductas ilícitas, ¿no? Que se vienen realizando, como por ejemplo tipos penales de extorsión, sicariato, en sus diversas formas, ¿no? La extorsión de formas agravadas también, delitos contra el patrimonio, hurto, robo, homicidios, ya sea simple o calificados, o en el caso del sicariato. Entonces vemos que realmente crimen organizado, ¿no? Delitos pluriofensivos. Entonces, tal vez el legislador lo que ha querido es, no está funcionando, algo está mal, hay que realizar estos cambios. Yo le digo para que vayan pensando y vamos a ir analizándolo así. Bueno, tenemos la titularidad, la conducción, la independencia de criterio, la facultad de recurrir, todo esto lo vamos a ir viendo con tranquilidad. Entonces, esa es la base legal. Hay que tenerlo nada más como idea precisa al respecto. Ahora, ¿cómo conoce el Ministerio Público la noticia criminal para poder dar inicio a su investigación preliminar? ¿Cómo la conoce? Bueno, hay tres maneras que yo he puesto ahí, sin perjuicio de que puedan verse combinadas o puedan variarse. Estas son las tres formas en las que uno toma conocimiento de la denuncia. Porque la policía la recibe y esto es lo más común, ¿no? No, seguramente muchos de nosotros tenemos amigos, vecinos, incluso familiares, o nosotros mismos hemos sido víctimas de un delito, imaginemos, Dios no quiera, pero de hurto. ¿Y a quién recurrimos primigeniamente? A la comisaría más cercana a presentar nuestra denuncia por el delito que se hubiera cometido. Es lo más recurrente, presentarnos a la comisaría más cercana. Y la comisaría, desde la instalación del nuevo código, está obligada a comunicar de manera inmediata dicha denuncia al fiscal de turno cuando haya algún tema de flagrancia, algún delito importante, un tema que se puedan realizar diligencias preliminares. Si es una denuncia muy gaseosa de hace muchos años, se da cuenta de manera distinta. Algunos distritos fiscales lo trabajan, dalo por mesa de partes, otros dicen, no, igual tienes que comunicar para efectos de que quede registrado. Bueno, se trabaja de distintas maneras, eso es un tema de gestión, pero lo cierto es que sí o sí la policía va a tener que poner en conocimiento al Ministerio Público porque quien se sigue pronunciando respecto a la posibilidad de continuar investigando este hecho es el Ministerio Público. Siguiente forma, la denuncia de parte. Aquí le hemos puesto popular y ahorita les voy a comentar por qué, ¿no? Pero es la denuncia de parte en el sentido de yo voy y digo, no, yo no confío en la comisaría o de repente, ¿sabes qué? Yo soy abogado y sé que la comisaría hasta que llame la fiscalía, yo voy de frente a la fiscalía de turno y me presento y levanto mi acta. O sea, me presento mi denuncia, yo no levanto el acta, pero pido que el fiscal lo levante, ¿no? Levante acta de mi denuncia. O también yo redacto mi denuncia y la presento por mesa de partes, ¿no? Es directo al Ministerio Público. Allí yo le puse popular para hacer un comentario específico respecto a la legislación española que permite este tipo de denuncias e incluso permite que los ciudadanos, en un caso en el que se sientan indignados, aun cuando la parte agraviada no haya realizado nada, ellos puedan, incluso cuando el Ministerio Público diga que no hay mérito para acusar, ellos puedan interponer una acusación. Sí, un tanto distinto y descabellado lo que pasa en nuestro país, no funcionaría bien por temas o bueno, habría que cuestionarlo, ¿no? Hace muchos años yo estaba convencida que esto en Perú no funcionaría jamás por un tema de que podemos ceder a la presión mediática, o sea, la prensa puede o puede inferir, eh, sugestionar a la población a que presenten acusaciones sin más, pero hoy con esta desaprobación grande al sistema de justicia, tal vez podría funcionar mejor
Sigo pensando que no sería viable, que nuestra sociedad no está todavía apta para ello, pero lo quería poner para que ustedes tomen en cuenta que incluso, y voy a ponerlo en este estadio como popular, porque no necesariamente el agraviado puede interponer la denuncia, ¿correcto? Lo puede hacer cualquier persona que toma conocimiento, en este estadio es posible. Y no solo eso, sino que está luego el Ministerio Público en la obligación de poder realizar algunas diligencias preliminares, porque finalmente la investigación se puede seguir de oficio, como por ejemplo los casos de violencia contra la mujer que luego dicen las víctimas, primero denuncian por el ciclo de violencia y luego dicen, me rectifico, retiro mi denuncia. Son términos de que hace años en el Código de Procedimientos todavía se entendían, pero hoy por hoy no hay forma de que el señor fiscal acepte un retiro de denuncia. O sea, está bien, no vengas a declarar, pero mi archivo no se puede basar en tu retiro de denuncias. Mi archivo, si de ser el caso, será porque no tengo elementos de convicción que me corroboren de manera periférica, contundente y que sean persistentes en la incriminación, Acuerdo Plenario 2/2005, tu denuncia primigenia, ¿correcto? Entonces, eso es la segunda forma. Y la tercera forma, de oficio, allí puse la tele. Hoy por hoy vemos que los canales de televisión y sobre todo los programas dominicales de investigación periodística los últimos años han sido la verdadera fuente de información del Ministerio Público en muchos casos. Y esto, por ejemplo, con los últimos congresistas, ¿no? Es una situación que ha sido repetitiva y que ha generado que se hagan carpetas fiscales, es decir, inicio de investigación preliminar en mérito a la noticia, porque recuerden que el fiscal actúa de oficio, entonces es el Ministerio Público el que, tomando conocimiento de la forma que sea de la noticia criminal, tiene que determinar las diligencias a realizarse. Entonces creo que allí, partiendo de esta premisa, pues resulta claro. ¿Correcto? Esta es una idea para que ustedes tengan una idea de lo que son las diligencias preliminares, la forma en la que llega la noticia criminal y lo que se dispone. Y aquí es lo que les decía. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta etapa? Realizar los actos de investigación. ¿Qué cosa? Urgentes e inaplazables, diligencias preliminares. Asegurar los elementos materiales, individualizar a las personas involucradas, impedir que el delito produzca consecuencias ulteriores y evitar que se altere la escena del crimen, ¿no? Todo lo que yo ya les había dicho. Por ejemplo, un cadáver no se tiene que alterar cerca con mi escena, ¿no? Los plazos. Bueno, aquí hay ya hay una jurisprudencia marcada. La vamos a ver con la ley 32.130 también en mi marco de diapositivas de esta modificatoria, que lo vuelvo a mencionar porque lo que no sé si habrá cambiado la norma, pero la jurisprudencia que yo les muestro allí sigue vigente y sigue siendo citada en las disposiciones fiscales. No me dejarán mentir quienes realizan sus proyectos. Ojo, hay que leer qué ponemos, qué jurisprudencia, hay que actualizarla, pero en este caso está vigente. Y lo digo porque no es solamente tengo el modelo y cambio los hechos y las diligencias, no, siempre hay que darle una leída sobre qué va ese proyecto. Simple. Cuando un proceso es simple, es decir, no reviste datos de complejidad, el plazo que se estima es de 120 días, que pueden ser prorrogables, sí, pero este es en realidad, la norma ha establecido 120 como máximo y a nivel de preparatoria sí puede ser prorrogable. Para nivel preliminar, no. ¿Si hace en la práctica, profesora? Sí, se hace mucho. Dicen prórroga excepcional, ¿no? De 60 días extraordinariamente porque me falta recabar. A ver, qué fiscal no lo ha hecho? Son muy pocos. En algún momento yo decía y me negaba y decía, cuando yo era fiscal, decía, no lo voy a hacer porque me parece muy mal, estoy vulnerando el plazo razonable, pero a veces era más bien a favor de la defensa del imputado. Entonces, el Ministerio Público también está en la obligación de recabar medios de prueba de cargo y de descargo, y a veces ni siquiera se podía identificar a la parte agraviada. Bueno, es parte de mm, lo que sucede, de lo que pasa, de tener en cuenta ciertos criterios de caso en concreto, porque a veces uno puede establecer que la academia, el garantismo, eh,
y se sufre mucho del lado del Ministerio Público bajo esa línea, ¿no? También por la presión mediática, hay que decirlo, ¿no? Imagínense un fiscal que diga, yo soy garantista y le doy libertad a esta persona que ha sido hallada con las municiones, con el arma, con lo demás. Claro, a ojos y vista de los demás es un fiscal que está generando impunidad, pero el Ministerio Público sabe que está cumpliendo una labor garantista. En todo caso, es muy complicado, siempre va a ser muy complicado, por eso que cada situación y cada caso en concreto se tiene que verificar de acuerdo a ello. ¿Correcto? Bien. En ese caso, simple 100 días. Bueno, es lo que dice la norma. Ahora, ¿por qué existe esta casación 2-2008? Porque antes de que se haya la modificatoria y demás, si ustedes verificaban su código, no iban a encontrar un plazo de diligencias preliminares. Esto se ha ido modificando en el tiempo. Y para entonces se decía que que esta situación, como no estaba regulada, se entendía que los 20 días que se decían para diligencias preliminares estaban ubicados dentro de lo que se estimaba por los 100 días de la investigación preparatoria. Entonces, el primer debate fue, ¿estos 20 días son parte de estos 120? ¿Son fuera de estos 120? ¿Cómo son? Y lo que se estipuló fue, bueno, algunos fiscales decían, son aparte, no, son más, excedían el plazo. Lo cierto es de que hasta que hubo la casación 2-2008, la libertad estableció que las diligencias preliminares tienen un plazo que, si bien no estaba regulado, tiene que entenderse por similar y no mayor a, em, al plazo de la investigación preparatoria. ¿Entiende? Entonces, es importante establecer esta situación que permite verificar el criterio de la Corte Suprema, ¿no? ¿Qué nos decía? Hay un derecho, hay un respeto al plazo razonable y este plazo razonable es que tú no excedas el plazo señalado clarísimo para la investigación preparatoria, pero también ubique en este sentido, le da su propio valor y su propio plazo a la investigación preliminar que estaba pasando un tanto minimizada y hasta desapercibida. Cuando es muy importante, porque en esta fase el fiscal puede decidir si archiva el caso, si dice no es típico, o si dice no hay elementos, o si por último dice no, o sea, estoy equivocado, el imputado acá no hizo nada. ¿Correcto? Esta fase es importantísima y por eso nos vamos a detener en esta fase, sin perjuicio de que en sesiones posteriores hablemos un poco de la preparatoria, de la intermedia, del juicio oral. Con mucho gusto, mi persona podrá brindar información al respecto, pero en este caso, centremos la atención en esta fase que es la primera subetapa, que es importantísima. ¿Y por qué digo que es tan importante? Tenía yo un profesor que me enseñaba ciencia forense en la universidad, era uno de los mejores fiscales de Arequipa, ya hoy jubilado, llegó a ser fiscal supremo y me decía el doctor Fernández, el éxito de un buen fiscal para poder llegar a la verdad en un caso es que tenga un buen pesquisa, es decir, un buen instructor, un buen policía con el que pueda ir de mano a mano recabando la información pertinente. Y ojo, ¿ah? Esto me lo decía hace muchos años. Ay, Dios mío, hace años que estudié en la universidad. Hace mucho tiempo me lo decía, antes de que se modifique la ley, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta cómo esta mística estaba internalizada en algunos funcionarios, pero parece ser que no en todos. Había disputas, por eso es que se emite la norma. Y otro punto que me decía era el tiempo que pasa, ¿verdad? Que se aleja. Por ello, las diligencias preliminares son sumamente importantes. Imagínense si hay una muerte y yo al otro año tomaré mi diligencia de declaración de testigos. Es más, de acá a 6 meses voy a ver si había cámaras. Lo que estoy diciendo no es tema menor. Yo ahora me desarrollo como jueza en el Poder Judicial, entonces ahora estoy del otro lado. Y recuerdo cuando era fiscal, sé las dificultades que pasamos para poder investigar, la dificultad que hay para imputar, pero cuando viene un fiscal y me dice, vengo a pedirle la prórroga de la investigación porque hemos solicitado la pericia y hasta ahora no llega. ¿Cuánto tiempo ha pasado, señor? No, ya, doctora, 8 meses. ¿Y qué hizo? ¿Qué oficio? Levantó acta, llamó, se presentó. Entonces, la diligencia preliminar, y muchas defensas me dicen y cuestionan eso, ¿no? Lo que pasa es que el fiscal no hizo nada, se pasó el tiempo y ahora, si no obtuvo la información al inicio, no la va a obtener ahora. ¿Por qué?
porque ya pasó el tiempo, porque las diligencias preliminares son precisamente para evitar ¿qué decía acá la diapositiva? Para evitar que se altere la escena del delito, pero sobre todo para asegurar elementos materiales, es decir, aseguro alguna prueba que yo sé que voy a poder actuar o de la cual voy a recabar mayor información. Entonces, Diana, ahorita lo vemos, cuando hay un vencimiento de plazo, cuando eso es excesivo, hay una figura que se llama el control de plazos. Ahora, eh, y este plazo, y muy buena pregunta, Brian, tiene que tenderse como días calendarios, no son días hábiles. Los 100 días a los que he llamado, o en todo caso hecho mención, son días calendarios, tenerlo en cuenta. Es decir, iniciamos hoy 26 de febrero y estoy dando 120 días, entonces me voy hasta febrero, son 120 días, son 4 meses, ¿correcto? Febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta junio. Ahora, en algunos casos, como febrero tiene menos días, algunos fiscales le cuentan uno por uno en el calendario y la diferencia es uno o dos, pero a ver, que uno o dos no hacen mucha diferencia. Lo puntual es de que tú dentro de tus 120 días tienes que terminar tus diligencias preliminares. Bien, entonces recordando eso, los plazos, la importancia, la hemos venido desarrollando, permite recabar los elementos de convicción para que nos aproximen a lo que ha pasado, a la verdad. Yo sé que muchos dicen, no, el fiscal tiene que desarrollarse en mérito a la verdad procesal, lo que ve, lo que resuelve y punto. Sí, pero la finalidad en realidad teleológica del proceso es la verdad material, ¿no? Es esa verdad que yo sé que ha sucedido. Imagínense, hay una muerte, todo el mundo sabe quién fue la persona que mató, pero no hay elemento de convicción para recabar. Bueno, le existe la presunción de inocencia, el deber de la carga de la prueba es del Ministerio Público, pero sabes que tienes que realizar diligencias. Entonces ahí está tu estrategia de cómo llegar a recabar estos medios de prueba que te permitan imputar. Porque no basta con que tu corazón te lo diga, con que tu intuición te lo imponga, no, tienes que corroborarlo. Entonces, sí puede haber como señalan algunos colegas, este olfato de búsqueda de información, pero tiene que estar corroborado y sin la vulneración de derechos fundamentales, porque si no llegamos a lo que es la prueba prohibida, ¿correcto? Entonces, por ello, dice ahí, se establece la estrategia fiscal. En mérito a lo que yo recabe, se establece esta estrategia. ¿Qué más? Ayuda a una adecuada calificación jurídica. Por supuesto, imagínense que primigeniamente se señalaba y se decía, ¿saben qué? Se trata de un homicidio culposo, ¿no? Se ve que pasa, vamos a poner el ejemplo, no es ningún caso en particular, fines académicos, imaginemos de que atropellan a una persona, se me ocurre, ojo, encima homicidio culposo, ¿no? Es lo que siempre va, pero luego imaginemos, no sé, se determina que esta persona era la expareja y que la persona era su pareja, que había mensajes de amenaza, ay, no, pasamos de homicidio culposo a qué? A un feminicidio, ¿no? Claro, ¿y cómo lo vas a saber? Investigando. O otro supuesto, al revés, ¿no? Porque recuerden que hoy los protocolos en ciertas situaciones ante protocolos internacionales, ojo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos también señalan que ante la muerte de una mujer, esta debe tenerse en cuenta como feminicidio. O sea, tú presumes que ha sido feminicidio y llamas al fiscal de violencia contra la mujer. Ojo que no aplica para estos casos de accidentes de tránsito como el lamentable caso que se ha presentado hoy en todas las redes, no aplica en sí por las circunstancias, ¿no? Porque ahí no podemos presumir feminicidio. Pero si encontramos una persona de sexo femenino que ha recibido una muerte violenta y de la que no se tiene conocimiento, se presume feminicidio y se tiene que investigar como tal. Y te tienes que hacer la pregunta al revés. ¿Por qué no sería feminicidio? Antes era, ¿y por qué va a ser feminicidio? Quienes hemos visto la evolución del subsistema sabemos cómo esto ha cambiado. Yo he sido asistente cuando todavía los delitos de violencia eran violencia familiar, no eran delitos, eran demandas. Luego pasó a ser área penal y ahora parte de un subsistema. Todo esto hay que recabar la información y recién allí yo como fiscal podré establecer una mejor calificación jurídica. Ojo, también esto es importante. Recuerden que la calificación jurídica es prima facie. Lo que no pueden variar jamás son los hechos. Lo que sí puede variar es la calificación. Profesora, pero a veces hay hechos que surgen de la propia investigación. Sí, tendrás que emitir una disposición de qué? De precisión de hechos para no vulnerar el derecho de defensa y decirle al imputado, por si acaso, hay estos nuevos hechos que te estoy atribuyendo, defiéndete, ¿no? Te notifico. Tú ya estás enterado. ¿Esto para qué? Para evitar cualquier vulneración al debido proceso, afectar el derecho de defensa, que nos planteen una tutela y que nos
permitan eliminar y declarar nulo todo. Entonces, tener en cuenta ello es importante y es relevante. Bueno, ¿qué más? Ayuda a una adecuada calificación jurídica de los hechos denunciados, y hemos visto, y permite descartar las denuncias que no son relevantes para el ordenamiento penal. Y aquí es importante porque yo decía pruebas de cargo y de descargo, y sobre todo remitirnos a lo que realmente tiene futuro, ¿no? ¿De qué me sirve a mí llenarme de investigaciones de casos que sé que finalmente se van a terminar archivando? Por ejemplo, ¿no? Y voy a poner este caso que es real. Yo conocí un colega que cuando RENIEC hizo una etapa de auditoría, estableció que había muchas personas que les habían mentido, ¿no? Que les dijeron, estoy casado, estoy soltero, estoy viudo, mataron a sus parejas para volverse a casar, inscribieron el otro matrimonio, resulta que la otra persona no estaba muerta. Claro, como no hay un tema de cruce de información respecto a la pareja en sí, y tú declaras como declaración jurada tu información personal para tu documento de identidad, no hubo mayor tema, no hubo mayor verificación por parte de este organismo. Pero con los años y su auditoría determinaban temas de doble matrimonio, temas de inscripción de matrimonio con un muerto para posterior reclamo de testamento, entre otras situaciones, ¿no? Delitos contra la fe pública, porque estamos hablando de documentos públicos. Entonces nos habrán remitido, pues, yo recuerdo que fueron tantas las denuncias que éramos, por ejemplo, en ese entonces trabajaba en un distrito fiscal pequeño, donde casi digo, eran como 14 corporativas, imagínense, cada corporativa de 5 despachos, cada despacho de 3 fiscales, y por fiscal por lo menos se recibió como 15 casos, ¿no? Por lo menos. Pero imagínense, multipliquemos cuántos fiscales habían, ¿no? Solo en una corporativa estamos hablando de 3 por 5 15 fiscales, solo en una corporativa. 15 fiscales por 15 casos, 15 por 15. ¿Cuántos casos el Estado gastaría, invertiría para poder tener en cuenta ello, ¿no? El gasto que ocasionaría investigar todo eso. Si hay delito hay que investigarlo, por supuesto. Pero ¿qué pasaba? Que Renieja habría auditorías pues de hace muchos años atrás, y los delitos contra la fe pública no son precisamente unos delitos tan graves con penas tan altas, ¿no? Son penas relativamente bajas. ¿A qué me estoy refiriendo? A que hubo un plazo en el que prescribieron. A ver si alguien se dio cuenta. Alguien puso en el chat: no puedo regalar becas, pero sí puedo regalar felicitaciones. No, no sé, nadie me respondió. Pero bueno, estamos hablando de la prescripción. Muchas habían prescrito. Habría que verificar. Entonces, en mi caso, creo que de mis 15 que habían prescrito como 13. Es tan sencillo, de manera liminar, prescripción, prescripción, prescripción. El otro adjunto, abrir investigación, citar a tal testigo, citar a la persona. Entonces, el fiscal provincial decía, son, somos un mismo despacho y estamos presentando criterios distintos. ¿Por qué está usted investigando? No, doctor, es que mínimamente, si nos remiten información de una institución, yo tengo que corroborarla. ¿Y usted por qué está archivando de plano? En la disposición uno, archivo. ¿Qué pasó, doctora? Doctor, ¿para qué nos llenamos de casos que no tienen futuro y que no son relevantes para el ordenamiento penal? Porque esta persona ya murió, extinción de la acción penal. Este caso ya prescribió, prescrito. ¿Qué gano yo recabando diligencias, recabando información, cuando al final me tengo que pronunciar por la prescripción? Ah, correcto, vamos por esta línea. No, pero imagínense, hay que tener, por eso digo, en temas de tipicidad, de prescripción, como las excepciones y procedencia de acción también, hay que tenerlo en cuenta. Esto va de plano. Y en algunos casos, que ahí viene la barrera de lo más difícil, son los elementos de convicción, ¿no? Este famoso de fundados elementos de convicción. Aquí, ¿qué tendríamos que tener en cuenta y qué tomamos en cuenta? El criterio de cada caso en concreto, y ahí sí se puede discrepar con la parte agraviada, que tiene el derecho de presentar su recurso de elevación de actuados al fiscal superior. ¿Qué pasa si yo, fiscal, digo, bueno, imaginemos que vamos a uno de los que estamos aquí presentes, vamos a poner, digamos, Daniel. En el caso de Daniel, dice, bueno, denuncia, dice, ¿saben qué? He sido víctima de contra el patrimonio, hurto agravado, se imaginar.
me han sustraído mi teléfono celular en un lugar oscuro, yo estaba esperando mi ómnibus para ir al trabajo, qué sé yo. Bueno, se presenta la denuncia y resulta que, claro, madrugó ese día, tenía que ingresar al trabajo temprano, te comunican, ¿no? Fiscal de turno, ha habido este caso. Sí, recabar la declaración del agraviado, ¿no? De manera inmediata, no hacerlo esperar. Me enlazo, le preguntamos. Y de estas diligencias, porque verifiquen cómo es inmediato todo, ya prácticamente, y ahí viene la otra gran pregunta que imagino que también nos vamos a cuestionar quienes estamos aquí presentes, y esta es, ¿desde cuándo corre este plazo de las diligencias preliminares? Desde que denunció a Daniel, desde que el policía le tomó la denuncia, desde que el policía comunicó al fiscal por teléfono, desde que el fiscal dice ya iniciemos diligencias, o desde que el fiscal le da algunas indicaciones al policía, o desde que emite una disposición fiscal. Aquí muy bien, Daniel. Daniel está atento, ¿eh? Lo he puesto como ejemplo y atento, Daniel. Y Daniel me dice, correctamente, desde la disposición. Pero ¿qué pasa si esta disposición se demora en emitirse? Ah, por eso hubo una modificatoria con la ley 32.130. Porque ¿qué pasó? Precisamente lo que vengo señalando. Y les cuento lo que pasaba. Yo he sido fiscal, así que, como dicen ahí, me las sé todas, ¿no? En criollo. Bueno, resulta que me llama el efectivo policial, yo le decía, ya recábale la declaración, hazte una ITP, verifica si por el lugar hay cámaras. Miren, no he emitido disposición, esto es de manera inmediata como diligencias preliminares, pero no dentro de un plazo de una disposición. Verifica si hay testigos, levanta tu acta, toma fotografías, ve si hay cámaras le pides a la municipalidad, si no hay dejas constancia en el acta, recaba la declaración del agraviado y pídele la preexistencia del bien. Recuerden que se nos exigen delitos contra el patrimonio. Correcto, perfecto. Se hizo, ¿correcto? Se hizo. ¿Qué pasa? Bien, el policía me dice, doctora, ya hice todo. ¿Cuándo le mando mi informe? Bueno, remíteme cuanto antes, ¿no? Y el policía, hasta que haga todo eso, no lo hizo después en 10 minutos, ¿no? Se tomó, fue al día siguiente, verificó, demás, recabó la denuncia, recabó la declaración. Imaginemos que por lo muy rápido hizo todo en 48 horas. Imaginemos, no es así, porque cuando no hay detenido, pero cuando hay de manera inmediata, sí lo hacen, ¿no? Estas diligencias además son muy puntuales y ya vamos a poner 48 horas. Entonces, imaginemos, el policía dice, ya le voy a remitir mi informe, ¿no? Pero tiene que firmarlo ¿quién? El comisario. No, no, no solo el instructor lo firma, también lo firma su jefe. El jefe se demora, tiene que pasar a despacho, pasa un día más, llevamos 3 días, desinterpuesta la denuncia. Luego, el policía dice, como no es detenido, no lo puede ingresar directamente con el fiscal, tiene que ir por un flujo, que es mesa de partes. De, bueno, acá hay dos criterios. Hay distritos fiscales que dicen mesa de partes única para que entre a distribución de cualquier despacho. Hay otros que ya dicen, no, a la corporativa que lo ha recibido, en todo caso a la fiscal que recibió la llamada, ¿correcto? Bueno, imaginemos que ingresa al despacho al mismo fiscal, que me parece el criterio más correcto también y llega a la mesa de partes. La mesa de partes no reparte, pues, de manera, llega, es la única que recibo y la reparto, no, me llega cantidad durante todo el día, ingreso, manejo en el sistema, señalo el tipo penal, descargo los datos, saco los antecedentes y recién reparto la carpeta. Le doy un número de carpeta y reparto al fiscal competente. Imaginemos que ahí dice, nota de comunicación telefónica con la fiscal Fabiola Paz. Correcto, hasta el día 4 que llegó, porque también se toma un tiempo en remitir los actuados, yo os estoy siendo célere, ojo, ¿eh? El día 4 que llegó, ya, el efectivo policial, estoy siendo célere, porque en realidad hay personas que se toman una semana, 15 días, pero vamos a imaginar que todos somos céleres, ya pasaron 4 días, llega mesa de partes, ya pasaron hasta el reparto, vamos a imaginar que mesa de partes lo entrega al final del día, porque esa es la indicación y algunos sí cumplen con ello solo son los 4 días. Ministerio Público está de turno o de posturno, no inmediatamente no apertura investigación, lo ve al día siguiente, estoy siendo célere, lo ve al día siguiente y a los 2 días lo hace firmar con el fiscal. Ya estamos en el día 6, ¿no? El fiscal provincial lo revisa, lo firma, lo entrega y el día 7, que se emitió la disposición, se diligencia. Y eso pasaba. Ahora, en otros casos pasaba después de un mes el informe.
¿no? ¿Y qué decía el señor fiscal? Bueno, como recién yo voy a emitir la disposición, para mí ya no es desde el día 26, sino será desde marzo, pues, ¿no? Desde el día que yo emito mi disposición. Y ese es el plazo que se contabiliza. Ojo con esto, que es la fecha de la disposición, no la fecha en la que se comunica, no la fecha en la que se presenta al juzgado, que veo que muchos se confunden con esto. Es la fecha que lleva la disposición. Por ahí algunos me dirán, ay, pero entonces esto también puede engañar porque le puede poner otra fecha. Sí, es correcto. A veces pasa que a un fiscal se le olvida la ampliación, se le venció el plazo y ustedes saben que ya por reiterado pronunciamiento de la jurisprudencia vinculante, tiene uno que ampliar antes de que venza la investigación. Entonces, digamos, vencí el día 25 ayer. ¡Ah! Se me pasó, me olvidé, ya estamos 26. ¿Qué hago? Ah, bueno, ya estamos 26. ¿Qué hago yo? No hay problema. Le voy a poner que lo amplíe el 24. Ya, que lo notifiquen inmediatamente. Correcto, pasa, no pasa, sí. Pero, y el abogado dice, pero me han notificado 2 días después, sí, pero el control de plazos no corresponde. Abraham, yo entiendo que las preguntas al final, por favor, para que no cortemos la hilación de la exposición. Bueno, entonces, eso es en suma, más o menos, la situación que se presenta en la realidad, ¿no? Por ello que se realizaron modificatorias que ahorita las vamos a ver. Esa es la jurisprudencia que yo recomiendo tener presente, que hoy sigue latente y vigente, Casación 318-2011 Lima, que señala que las diligencias preliminares constituyen una etapa prejurisdiccional. Es decir, sí son una etapa, una subetapa, toda la preparatoria, pero en esta preliminar todavía no tiene que ver el juez. Sin perjuicio de que se puede recurrir, sí, en caso yo considere uno de mis derechos fundamentales afectados, yo puedo recurrir vía tutela, pero en este extremo, por ahora, sigue siendo prejurisdiccional. ¿Y quién es el competente? ¿Y quién decide sobre el resultado? El fiscal. Otro pronunciamiento importante de esta casación es que realizar actos urgentes solo para determinar si los hechos son reales o si además configuran uno o varios ilícitos perseguibles, lo que hemos dicho. Solo lo relevante para el derecho penal. Sentencia plenaria casatoria 1/2017. Esta fue la famosa sentencia plenaria que se dio a raíz de la casación 92/2017 Arequipa, de lavado de activos. Seguramente que cualquier arequipeño debe conocerla. En realidad, cualquier ciudadano peruano, estudiante o abogado, tiene que conocer. ¿Por qué? Porque está relacionada no solamente al tipo penal, que es uno de los más importantes de los últimos tiempos, lavado de activos, por la gravedad del tipo penal, sino porque fue contra uno de los dirigentes del fútbol peruano, amantes del fútbol, también tienen que conocerlo. Dirigente, vamos a decir más que socio, más que dirigente, inversionista. No voy a decir más porque tiene que ver con el club de mis amores, esto es para despertar su atención, pero lo cierto es de que trajo mucho debate la casación 92/2017 Arequipa. Por eso es que se emitió la sentencia plenaria casatoria. Y esta sentencia plenaria casatoria me dirá, bueno, entonces, ¿para qué nos sirve si está referido a una casación de Arequipa, de lavado? No, es que establece un estándar probatorio y nos dice sospecha inicial, sospecha grave, sospecha muy grave y certeza a nivel de juicio oral. Por ello, es importante porque establece unos rangos de sospecha, independientemente que, es cierto, la Corte Suprema también ha ido cambiando sus grados de sospecha, o por lo menos su estándar, sigue siendo el mismo. Le pone otros nombres, a veces hace mención a la Escuela de Girona con los estándares probatorios, ¿no? Por ejemplo, el Acuerdo Plenario 7/2023 hace mención a ello, pero hoy por hoy esta sentencia es vigente y permite establecer que para formalizar la investigación preparatoria necesita sospecha reveladora. Entonces, antes de te quedas en la preliminar o si no, archivas tu investigación. Y finalmente, la casación 14/2010, la libertad, y esto en razón a lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Que la tutela de derechos puede ser formulada por el imputado, sí, eso está clarísimo, pero también por el agraviado, señaló ya la jurisprudencia, y en este caso no solamente a nivel preparatorio, sino también a nivel preliminar, si considera que se le está vulnerando un derecho, porque si no, ¿a quién recurro? ¿Correcto? Para eso está el juez de garantías. Bien, dicho esto, vamos a
a continuar con la siguiente. Esto es los órganos de apoyo. Y aquí ya vamos entrando al punto central de esta sesión. Siempre se ha pensado en que o siempre se ha establecido así, Ministerio Público dirige la investigación y los órganos de apoyo son la Policía Nacional del Perú, Instituto de Medicina Legal, Sistema Nacional de Control, organismos del Estado y demás. Pero debe tenerse en cuenta que el primero de ellos, como órganos de apoyo, constituye una de las instituciones más importantes y especialmente preparadas para la investigación, que es la Policía Nacional del Perú. Sé que hay muchos proyectos en dividir, diferenciar la policía de tránsito distinta, de investigación distinta, pero lo cierto es de que ha sido pensada y planteada en esta situación. Dicho esto, y haciendo estas grandes precisiones y o introducciones, vamos a establecer lo siguiente. Ahora sí, nos vamos a referir específicamente a un momento, quiero compartirles el PowerPoint al que les habíamos hecho mención al inicio. Esto es la ley 32.130. ¿Qué ha modificado? ¿Qué ha significado? ¿Por qué es importante? Ahora lo vemos. Ha variado todo, es constitucional. Bueno, ya el Tribunal Constitucional ha señalado ello, ¿no? Es constitucional. Al respecto no hay mayor debate, hay que acatar lo que dice el Tribunal Constitucional. Podemos no compartir la idea, podemos compartirla, particularmente en este extremo. Yo estuve muchos años en el Ministerio Público, entonces la mayoría pensaría que mi posición es que es inconstitucional porque le quitamos el protagonismo al fiscal, pero déjenme decirles que no es así. Yo considero que la ley 32.130 se da en un contexto de necesidad de desesperación para luchar contra el crimen organizado y se hace pensando en este respaldo que necesitan los efectivos policiales ante situaciones con fiscales que no eh, actúan de manera célere, inmediata, conforme exige la realidad, ¿no? Y esto hay que decirlo, ¿no? En todo lado, en todo lugar, siempre va a haber quien cumpla su labor con mayor debida diligencia que algunos otros. Eso no significa que yo esté diciendo que el Ministerio Público es malo, pero sí hace una especial atención a esto porque, como les venía señalando, el hecho de que yo diga luego, 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 ¿qué me genera? Que hay un tiempo muerto en la investigación. O imaginen estos casos, y se planteaba mucho que la policía investigaba, realizaba óbices y le decía, detectaba algo por inteligencia, porque manejan inteligencia, y le decían al fiscal de turno, hemos identificado esto, hemos hecho esto, para que pueda usted pedir el caso y le dan el caso armado, detención preliminar, ¿correcto? Se daba mucho en tema de bandas criminales, incluso organizaciones criminales. Y ustedes recuerdan seguramente esas noticias donde los efectivos policiales salían en sus noticias y dicen, él es el cabecilla, él es el tal, esta la banda de los, vamos a poner los pulpos, esta es la banda del tal, este, ¿no? Ya, todas estas calificaciones no son vinculantes, recuerden. Son meras, vamos a decirlo, cuestiones que señala la Policía Nacional del Perú para sus fines de investigación, sí, primigenia, o sea, previa a llegar al Ministerio Público, pero que le sirve de base total. Y quien acá trabaja en Fiscalía no me dejará mentir. El Ministerio Público se alimenta de toda la información que le da la Policía Nacional del Perú. Bueno, en la mayoría, 99% de los casos. ¿Correcto? ¿Qué pasa si el Ministerio Público, mejor dicho, si la policía le remite al Ministerio Público esta información? ¿Qué va a hacer el fiscal? Va a decir, ay, ya qué bien, te felicito, has investigado correcto y lo encarpeto. O va a tener que pedir actuaciones necesarias que la policía le dice, ya no hemos podido hacer más porque vemos que se reúnen en tal domicilio, sabemos que están vendiendo droga y que van a trasladarla con tal vehículo. En todo caso, usted te pida lo que considere. Bueno, iniciamos investigación, ¿no? Puede ser, a veces es para dar un inicio o a veces es para dar, como se señala en estos términos, el golpe. El inicio, ya, óbices.
No necesitas autorización judicial porque estás haciendo seguimientos por fuera. Y luego pides detención preliminar, de cerraje, allanamiento, incautación. Ya, esta medida se ha sustentado ¿en qué? En las acciones de investigación policial y en la información que los policías han establecido. ¿Qué se cuestionaba en este caso de medidas? Se cuestionaba muchísimo que por parte de los jueces de investigación preparatoria de que las calificaciones estaban en mérito a lo que habían señalado los efectivos policiales y el Ministerio Público no. Entonces, por eso es que también se dice que la calificación le puede asistir a la policía, aunque no sea vinculante, puede calificar. Entre estas otras situaciones se presenta. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos que la ley, la modificatoria de la ley 32.130, 10 de octubre del 2024, que modificó en relación a esta etapa del proceso tan importante. Artículo 4, titular de la acción penal. Primero, se señalaba que el titular del ejercicio de la acción penal era el Ministerio Público, en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba, asume la conducción de la investigación. ¿Qué ha cambiado ahora? Se señala que, posteriormente se señaló que decide proactivamente en defensa de la sociedad, ¿correcto? Y hoy por hoy, ¿qué se nos señala? ¿Que es el titular de la acción penal? Sí, que tiene la carga de la prueba también, pero que asume la conducción jurídica de la investigación que implica la orientación legal de las acciones que realiza la policía dentro de los parámetros de la ley para la obtención de los elementos de prueba. ¿Acaso no me estaré refiriendo a estas situaciones de seguimiento, de inteligencia que tiene la policía y que dicen, no, pero el fiscal no te lo ordenó, no estaban en disposición, se cuestionaba por las defensas técnicas, no puede ser admitido, ¿por qué? Porque la investigación inició acá y todo esto no tiene valor ni validez? O en todo caso, prueba prohibida, ¿no? Vulneración de derechos. Claro, había muchos cuestionamientos a estos aspectos y sobre todo a las intervenciones. Por eso es que hoy por hoy se exige, pues, ¿no? Que el Ministerio Público, también que la policía pueda realizar sus actos de investigación urgentes, necesarios, pero que sean conducidos, guiados. ¿Por quién? Porque quien va a manejar el proceso hasta el final, ¿quién es el fiscal? Esto le ha quitado al fiscal esta labor de dirección, le ha quitado un gran cargo que tenía. No, el papel sigue siendo el mismo. Tú tienes que seguir investigando y tienes que seguir trabajando, por así decirlo, tú a tú, de codo a codo, con el efectivo policial que te va a asistir, con el instructor. ¿Qué otra situación ha cambiado? El inciso 2, ¿no? El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad. Eso no ha cambiado. Pero ¿qué sí lo han cambiado? Indagar por intermedio, ¿no? Antes decía indagar los hechos constitutivos del delito. Entonces había muchos casos en los que yo como fiscal decía, este caso lo voy a archivar, o este caso no tiene futuro con el olfato que les digo, ¿no? Y yo misma disponía a abrir investigación en sede fiscal. Pero hoy por hoy, esto sí ha tenido un cambio de repercusión en la práctica, que los efectivos policiales pidan a los fiscales el envío de las carpetas fiscales. Y esto sí ha generado discrepancia, no en los casos de delitos comunes, porque ahí no hay mayor problema, casi siempre se enviaban al efectivo policial efectos de que verifique, realice diligencias, tome declaraciones, pide información, recabe pericias, ¿no? Homicidios y demás. Lo que sí es que en casos, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, organización criminal, en los que hemos declarado secreta la investigación, miren cómo va cambiando en la práctica. Sí hay todavía mucho recelo por parte de fiscales que dicen, yo no confío, ¿no? Yo prefiero hacerlo yo, solo con mi adjunto y ya luego poder trabajar con la policía. Ahorita no, porque se me puede filtrar la información. Es un tema también de desconfianza y esto tampoco hay que negarlo, existe, porque también existe la filtración de información. Hay que señalar las cosas. Eso es un espacio académico y lo digo con todo respeto. No estoy hablando en lo absoluto mal de la institución, ni del Ministerio Público, ni de la policía, pero como dije desde un inicio, no siempre hay buenos elementos en todo lado. Entonces, creo que como toda persona, ¿no? Siempre uno es receloso de su trabajo, del cuidado de sus investigaciones. Entonces pasa lo mismo acá y ahí se han generado las discrepancias. Ya lo digo porque lo he visto en equipos especiales en los que los efectivos policiales les enviaban oficios señalándoles, bajo la modificación de la ley 32.130,
artículo 4 numeral 2, corresponde a los efectivos policiales llevar a cabo los actos constitutivos del delito, por lo cual solicito se me remita la carpeta, las carpetas fiscales a su cargo. Entonces el fiscal dice, pero ¿quién se ha creído para enviarme esta solicitud? Yo no le voy a enviar nada, porque eso no me vincula. Entonces, ante estas discrepancias, ante estos problemas de entendimiento, es que se emite un protocolo de actuación interinstitucional. Protocolo que hoy se está revaluando, porque recuerden que la dación de este protocolo significó la reunión. Yo fui testigo, se realizaron muchas reuniones entre personal fiscal, personal policial, miembros del MINJUS, que fueron precisamente los que convocaron a esta mesa de trabajo, mesa de diálogo, pero finalmente no tuvo buen puerto con el Ministerio del Interior. ¿Y esto por qué? Porque el Congreso de la República estimó que era un protocolo que desobedecía lo estipulado en la norma y violador del principio de legalidad, ¿no? Son situaciones, yo creo, interpretables hasta cierto punto. El protocolo se estableció con pleno conocimiento de todas las instituciones y en todo caso siempre es objeto de variación, de verificación y de mejora. En el caso en el que nosotros nos estamos refiriendo ahora, claro, personalmente, lo digo personalmente, para mí no hubo mayor alcance en delitos comunes, pero sí la discrepancia y la sigue habiendo es en los casos de delitos especializados. Ustedes entenderán, como les digo, por la naturaleza de los tipos penales, entre otros. Finalmente, también se modifica este numeral 3 que dice que la investigación que practica la policía con la conducción jurídica, es decir, una vez más le estás diciendo al fiscal, por si acaso, quien investiga es el policía, porque él está capacitado para ello, ¿no? No tiene carácter jurisdiccional, o sea, ustedes dos son los que van a decidir al respecto. Pero no lo quita al fiscal, ¿no? Lo deja allí, lo deja viendo, siendo veedor, gestor, si quieres, conductor, como le puso allí. Y señala cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza, le requerirá del órgano jurisdiccional. Digamos, quiero allanar, tengo que pedírselo al fiscal. Quiero escuchar qué están hablando, porque yo sé que van a coordinar un traslado o un transporte de droga, un cargamento. Puedo pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones, escuchas en tiempo real, les intercepto y las escucho con el efectivo policial pertinente, ¿no? Entonces, es cierto, un fiscal con tanta carga laboral no va a estar las 24 horas escuchando, por eso se agencia de constelación, se agencia de efectivos policiales que también se turnarán al respecto. Entonces, son situaciones que, como les digo, responden a la lógica, al criterio y a conforme se ha ido señalando. Y ahí está la siguiente modificatoria, ¿no? El número 4 que antes no había, que después se modificó y que señalaba que el Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones debe tener en cuenta la organización administrativa funcional de la policía. Y en el caso final, pues hace mención que realiza las diligencias que por su naturaleza correspondan a su competencia de conformidad con ley y reglamentos. Esto, como les dije, desencadenó en la necesidad de desarrollar este reglamento que tuvo muchos problemas posteriores. ¿Qué más se ha modificado? Se ha modificado conforme visualizan ustedes el artículo 60 que les colocaba yo como base normativa, ¿no? ¿Qué nos dice ahora? Que el fiscal conduce jurídicamente. Claro, ¿por qué lo han hecho? Porque tiene que guardar coherencia. Toda la modificación de los artículos están concatenados, no se leen de manera aislada, no se interpretan de manera aislada. Todo siempre responde a una interpretación global, holística y sobre todo garantista, ¿no? Siempre protectora y coherente de toda la norma referida. En este caso dice llevada a cabo por la policía, así como la investigación preparatoria, de acuerdo al principio de legalidad. La policía cumple los mandatos, miren ustedes, ¿no? O sea, te dice, tú investigas, pero sigues cumpliendo los mandatos. Ahora, ojo, esto no implica una sujeción, que el fiscal es jefe del policía, porque recuerden que son dos instituciones distintas y yo siempre he hablado como el apoyo. Hay que trabajar y les decía, yo utilizaba la frase de codo a codo, les decía la importancia de un buen resultado fiscal es un buen efectivo policial que pueda ser activo. Porque el fiscal, imagínense ustedes, y a mí que me encantan usar mis vestidos, mis tacos, ¿se imaginan a una fiscal como yo? Bueno, en realidad yo he tenido que hacer mis diligencias y las he hecho, por supuesto, es para términos prácticos del ejemplo. ¿Se imaginan ustedes una fiscal con su taco 9, con su vestido de verano, yendo a hacer óbices, verificando, haciéndole seguimiento?
o siendo agente encubierto. Claro que no, ¿no? Para ello hay personal especializado. ¿Se imaginan yendo a recabar las pesquisas? No, uno da fe, corrobora, es cierto. Pero quien está especializado, quien se encubre, quien se enviste de civil, va, pregunta a los testigos, recaba información que normalmente no se brinda de manera espontánea en el proceso penal, claro, ese es el policía. Él ha sido entrenado para ello. Es cierto, hay que señalarlo que no todos están en este nivel de investigación, pero yo he conocido muy buenos efectivos policiales, especialistas en su materia. Conocí uno en especial, tenía un alto rango y es más, capacitaba a los nuevos efectivos policiales en lavado de activos. Yo trabajé con él casos interesantísimos a nivel nacional, colaboradores eficaces, eh, muy capacitado en su materia. Entonces, me coadyuvábamos, ¿no? O sea, tengo los conocimientos básicos, pero él tiene los conocimientos prácticos de decir, doctora, por acá podemos conseguir un colaborador porque he averiguado esto, he tanteado esto en la zona, mi informante me ha dicho esto. ¿Qué diferencia? Ahora, hay que verlo siempre dentro del marco jurídico, porque finalmente quien va a armar el caso y va a ver si solicita medidas de coerción y demás, ¿quién es? El fiscal. Entonces, hay efectivos que incluso son muy especialistas en temas de delitos de homicidios, son especialistas en este tipo de investigación de las pesquisas, las pericias, tienen un olfato distinto, ¿no? Por ello se hizo. Yo considero que en este extremo es correcto. Por eso cuando el Tribunal Constitucional dijo que no era inconstitucional, yo estuve de acuerdo. Estuve de acuerdo. Algunos de mis colegas me dijeron que estaba mal, pero bueno, es una opinión, ¿no? Es una opinión personal. Y considero que esto no modifica en sí la mayoría de investigaciones, pero sí puede generar la demora entre te mando como oficio, me envías, y qué hago si yo como fiscal digo, ya te mando toda la carpeta, te mando el original, te mando las copias certificadas, te lo mando digital, te lo mando solamente virtual, y ya después tú me envías todo lo que tienes. Yo, abogado, ¿cómo veo afectado esto? ¿A quién le pido las copias? ¿Al policía? ¿Al fiscal? ¿A quién le pago? Ah, no, pero a mi correo no le pago. ¿Y a quién le solicito? ¿Dónde presento mi solicitud? ¿Dónde me persono? Claro, en la práctica genera mucha confusión, pero lo cierto es de que cada vez se está tomando ya más en cuenta cómo funciona ello, y esto solo va a funcionar si hay una adecuada coordinación entre Policía Nacional del Perú y Ministerio Público. También se modificó este artículo 61, como dijimos, todo está concatenado, todo está relacionado, por eso es que las interpretaciones siempre son y deben realizarse de manera sistemática. Tenemos el artículo 61, atribuciones y obligaciones, dice que conduce jurídicamente, no nuevamente, la investigación preparatoria, dispone de inmediato en caso del delito flagrante o de existir detenido, los casos que contábamos, el inicio de la investigación preliminar, y en el término no mayor de 24 horas, ¿qué hace? Emite la disposición correspondiente, ¿no? En caso de no existir, dice, el término de 48 horas, efectos de establecer las diligencias, circunstancias que permiten corroborar la imputación, que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad, y se solicita al juez las medidas necesarias. Importante, importantísimo, porque antes esto podía tomar, como les dije, días, incluso semanas, pero hoy ya se establecen plazos, es decir, por si acaso, ya este debate de que cuándo inicia, cuándo contabilizo, va quedando desfasado, ¿correcto? Va quedando desfasado, pero para ser honestos, sigue sin cumplirse del todo, porque la carga procesal desborda los despachos fiscales. En detenidos no ha habido problema, el problema es cuando no hay detenido. Bien, ¿qué modificaciones entonces nos trae la ley además de ellas? El artículo 3 de la ley 30.076, publicada el 19 de agosto del 2013, una modificatoria adicional en diciembre y otra en el 2024, ¿no? El texto original nos decía que el artículo 65, que decía que el Ministerio Público en la investigación del delito deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión. ¿Quién hacía todo? Ministerio Público. Y ahora, ¿cómo ha quedado? Y esto es lo interesante, ¿no? Dice el Ministerio Público en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal, o sea, ya de frente, acá lo estamos planteando así, deberá obtener los elementos de convicción para la acreditación. Hasta ahí todo bien, así como identificar autores o partícipes, hasta ahí todo bien. ¿Qué le ha agregado?
con la finalidad de garantizar mayor eficacia, miren la necesidad, lo que les decía, es un tema, responde esto a un tema de la situación y el contexto actual, que para algunos colegas que hemos estudiado en la Universidad de Salamanca con el maestro Verdugo, señalan que se trata de un populismo punitivo. Quien habla considera que responde a un clamor de la situación actual, pero bueno, hay que considerarlo así. Entonces, dice con la finalidad de que deben cooperar. Miren ustedes, Ministerio Público y Policía deben cooperar y actuar debiendo diseñar protocolos de actuación sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto en los referidos artículos. Ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y 333. ¿Correcto? Bien, entonces, dicho esto, y ya hemos visto las modificaciones más importantes, vamos a pasar a la siguiente. Creo que no se estaban viendo mis diapositivas. A ver, ahora sí, ¿correcto? Ahora sí. Esta es la modificatoria. No se preocupen, vamos a remitir a la organización las diapositivas. Ese es el gran cambio, cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Hoy por hoy se pide cooperación. Finalmente, tenemos un artículo 2, ¿no? El fiscal, cuando tenga la noticia, realiza las primeras diligencias preliminares con participación de la policía, que las realizará. Ahora, ¿qué más he señalado? Que en los casos en los que se amenace la vida, la integridad, la libertad, bajo responsabilidad, y eso es lo que les decía, emite la disposición fiscal de inicio de diligencias preliminares dentro de las 24 horas de comunicada la noticia criminal. Importantísimo, importantísimo. Bueno, aquí tenemos, además, las, los niveles de sospecha que ha establecido la Corte Suprema en la sentencia plenaria casatoria 1/2017, en alguna otra jurisprudencia vinculante. Para ser necesito una sospecha inicial. Para la investigación preparatoria, sí, ya necesito una sospecha reveladora. Aquí ya la situación cambia, ¿correcto? Necesito más. No puedo formalizar por formalizar. Recuerden que eso va de conformidad con el artículo 330, 336 del Código Procesal Penal que me pide individualizar graves y fundados elementos, que permitan sostener la imputación, que la acción penal no haya prescrito, que la conducta sea típica, antijurídica, culpable, que no existe una circunstancia que le permita no ser justiciable, ¿no? 334, perdón, ¿no? En concordancia con el 336. Sospecha suficiente, ya estamos en la acusación, ya fuerte o reveladora, un paso más para la prisión preventiva. Y finalmente la certeza condena respecto a la sentencia, que ya esto, una vez actuado, se vuelve prueba. Bien, en ese caso, y ya para ir culminando, la policía puede investigar sin conocimiento y conducción del Ministerio Público. No, porque hemos visto que en todas las modificaciones siempre hace referencia a la conducción jurídica, siempre bajo la conducción jurídica. Una situación contraria podría devenir en una prueba irregular. Ese es el sustento normativo de lo que hemos visto. Incluso se requiere al fiscal, emite tu disposición de manera urgente. Tienes 24 horas, tienes 48 horas, ¿correcto? Esto tiene que tomarse en cuenta. En ese caso, culminaría así el esquema, ¿no? ¿Quiénes están obligados a denunciar? Cualquier persona puede denunciar, pero la obligación es más, en algunos casos por mandato de ley, los profesionales de salud, educadores, cuando hay una especial referencia con el bien jurídico que se protege, y los que no están obligados son aquellos, y esto ha sido de debate en el último caso, ¿no? Cónyuges de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, de conocimiento del hecho amparado por el secreto profesional también. La denuncia puede ser de parte, escrita o oral, tiene que contener la identidad del denunciante, no cabe la famosa denuncia anónima, una relación detallada y veraz de los hechos, individualización del presunto responsable. Y quien lo revisa, pues lo verificará el fiscal o se presentará ya sea al fiscal o a la policía, pero quien lo tiene que revisar primigeniamente para dar vicios de tipicidad es el fiscal, quien dirige y conduce la investigación con el apoyo incondicional y también con el liderazgo propio de la Policía Nacional, que emitirá un informe para que luego el Ministerio Público emita el pronunciamiento respectivo. Entonces, queda lo siguiente, este esquema nos queda para las siguientes clases con mayor debate también, igual se los estamos pasando, quedaría así, ¿no? Hay una calificación de la denuncia y puede terminar, como lo dije al inicio, en el archivo
y la parte agraviada o el denunciante pueden interponer un recurso de requerimiento de elevación de actuados ante el fiscal superior cuando lo archivo, cuando el hecho no constituye delito, cuando no se ha individualizado a la persona, cuando no lo he podido, cuando hay algunas causas de extinción de la acción penal. O puede decir, no, si hay causas, hay sospecha simple, ordeno la intervención de la policía porque el hecho es delictivo, es típico, no ha prescrito y por lo tanto falta identificar al autor. Hay que realizar diligencias. En otros casos, se ha establecido un escenario distinto, que es la reserva provisional, que es, me falta esta información. Todavía no voy a iniciar investigación porque con este dato yo verificaré si conviene o es pertinente o es legal iniciar la investigación preliminar. Es no es muy común, es muy raro que esto suceda. Formalización y continuación de la investigación preparatoria. Esto es indicios reveladores de la existencia del delito, la acción penal no ha prescrito, se ha individualizado al imputado, el nivel de sospecha reveladora que les hacía mención ya es fuerte, ¿no? Em, Formalizo. No puedo archivar, es más, he recabado datos que sostienen mi tesis primigenia y formalizo investigación. Una vez que yo formalizo, dejé de ser independiente y le respondo a un juez de investigación preparatoria, juez de garantías. En otros casos puede caber que no formalice, ya tengo todo, estos 60 días o estos 120 días, porque recuerden que 120 días como máximo, ya no lo puedo ampliar más. Ahora, distinto es que yo diga 60 y luego amplío por 60 más, pero el máximo es 120. Entonces, en esos 120 días yo recabé todo y digo, ya no necesito más. Como no necesitas más, porque ya está clarísimo, llegaste a una sospecha al nivel que te exige la acusación, acuso directamente. También es válido y también corresponde, tiene su propio trámite porque es una etapa intermedia directa, ¿no? Dicho esto, pues quedaría entonces así. El plazo corre desde la disposición de diligencias preliminares en que remite a la policía para, una vez tomado conocimiento del hecho, el control de la defensa. En este caso hubo una casación 66-2010, hace bastantes años, Puno, que la defensa planteó un control de plazos porque pasaron los 20 días, ¿no? El juzgado dice fundado, pero la sala revoca. Y esto da posición a que se tome conocimiento de que en efecto ya con posterioridad, como les había dicho, se establece pues el plazo de 120 días, ¿no? Bien, en ese caso, hacernos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el contenido y alcances de la investigación preliminar? Bueno, aquí los invito a revisar su código. Artículo 330, diligencias preliminares, calificación 334, 336, que está referido completamente, doctores, a el desarrollo que les he venido señalando. Esto es toda la información que requiere el operador de justicia para efectos de establecer cuándo las diligencias son necesarias, útiles, urgentes, pertinentes y cuándo yo, después de realizar estas, puedo pasar a formalizar mi caso. Esto está ahí. ¿Qué más tenemos? Que finalmente, luego de establecer cuál es lo que he decidido, ya sea archivar o ya sea formalizar, porque tienen esta finalidad, y he asegurado todo lo que ven allí con para qué objetivo le coloco y ya tengo clara la idea, puedo pasar a una siguiente fase. Aquí les estoy dejando una casación que establece la naturaleza de las diligencias preliminares, que lo hemos visto al inicio, ¿no? Miren, ligada al propósito ulterior de las mismas, el tipo de diligencias que ya nos hemos enfocado en simples porque hay las comunes, están los casos complejos que tienen el plazo de 8 meses y está crimen organizado que tiene 36 meses. Son plazos distintos porque ya las casaciones, también lo han señalado, el tipo penal requiere análisis distintos, ¿no? Imagínense investigar crimen organizado, requieres técnicas especiales de investigación, por eso requieres más tiempo para las pericias, diligencias, medidas limitativas y demás. Esto lo vamos a encontrar ya, antes era, miren, antes era 20 días, ahora dice de 60, ¿no? Luego se estableció que son 120. Hasta el 2013 solo decía 20 días, por eso es que había este cuestionamiento. Aquí están las casaciones, yo ya les adelanté las casaciones, recuerden, en las primeras diapositivas, la podemos ver en esto en línea del tiempo. Hoy está vigente la 528-2018 nacional, el crimen organizado por 36 meses. Es un caso de Keiko Fujimori, para que lo tengan en cuenta. Los plazos quedan así. Preliminar simple 120, ahí quedó.
compleja es 8 meses. ¿Y cómo la declaro compleja? ¿Cuál es la diferencia? Más diligencias, pluralidad de imputados, de víctimas, pericias, información con unidad de cooperación judicial internacional. ¿Y dónde le veo todo eso? Artículo 342 del Código Procesal Penal. Y de crimen organizado, que es un tipo penal distinto que tiene que tener todo lo que se ha establecido con los elementos teleológicos en línea de más de tres personas, una estructura organizada, una finalidad, fundamento teleológico, una no solo una finalidad de la construcción, sino también una permanencia en el tiempo. Todo esto que tiene que contener y tiene que establecerse para que sea crimen. No significa que yo agarro un imputado en la calle y digo, y tiene una llamada con otra persona que le dice, ya, ¿cómo es? Pásame el arma. Me estoy inventando. Ya, crimen organizado. No funciona así, ¿no? Claro, hay que fundamentar las disposiciones para que éstas tengan una solvencia jurídica y se puedan defender por sí solas. En el caso de la preparatoria no lo hemos visto, pero les dejo ahí los plazos para nuestras siguientes clases. Y hemos culminado. Estoy presta a responder sus preguntas. Creo que podemos avanzar con todas las que están escritas en el chat, que son bastantes. A ver, rápidamente se nos ha preguntado. Abraham quiere iniciar, en todo caso no tengo problema. Adelante, Abraham. Bien, entre tanto, Abraham inicia, podemos verificar, ya hemos contestado que son días calendarios, cuando vence el plazo pasan 3 meses de que vence el plazo y el fiscal no da un pronunciamiento, también hemos visto, control de plazos, no tutela, ojo, Ahora, control. Luego disculpa que te tenemos, corte. Ya me pasaron el audio, ya me permiten hablar. ya, lo escuchamos, Abraham. Sobre control de plazo, exactamente. Por ejemplo, hacen las primeras 60, las 60 días de investigación, de ahí se va a 60 más, ya tiene sus 120. Terminan los 120, pero el fiscal, por ejemplo, en un caso particular, X, el fiscal terminó sus 120 días y a las 2 semanas pide que es compleja, la investigación se puede complejar. Ese caso, la defensa puede presentar control de plazo. Gracias, Abraham, por tu pregunta. A ver, aquí es distinto, ¿no? Porque el control de plazos pudo haberlo presentado la defensa en su momento. Esto es cuando ya se venció el plazo y no había pronunciamiento fiscal. Porque, ¿qué pasa? Que una disposición posterior que declara complejo ya convalidaría el plazo anterior. Si es que esta disposición tiene fecha anterior, es válida, pero si es que tiene fecha posterior, no. Y esto, más que por control de plazos, se podría cuestionar vía tutela de derechos por afectación al debido proceso y al plazo razonable. Ojo, siempre hay que identificar las pretensiones que buscamos en el proceso. Gracias, Abraham, por la pregunta. Y guarda relación con algunas preguntas que me han ido colocando en el chat. Esto es, me dicen, mencionaron que son prorrogables muy bien, Itamar. No son prorrogables. Los 120 días son como máximo. Dije que hay alguna mala práctica que dice 60 más, pero los 120 días son lo máximo. Yo puedo decir 30 más 30. Bueno, es ampliable, sí, pero dentro de los 120 días, ¿correcto? Luego, Jorge nos dice que hay mucho problema con los fiscales respecto a la investigación. Sí, es verdad, hay muchos temas, que hay muchas falencias allí. También, no solo de conocimiento estructural, sino también de propia solvencia por parte del Estado, ¿no? Mm, la fiscalía dice, las diligencias preliminares como acto urgente e inaplazable, ¿puede la fiscalía o la policía limitar los derechos de información? No, y esto está regulado en el artículo 71. Cualquier situación tiene que recurrirse en vía tutela de derechos. Luego, pasaron 30 días y Fiscalía, Brian nos dice, pasaron 30 días y Fiscalía no apertura investigación. ¿Podría solicitar control de plazo? Por supuesto, por ahí alguien me dirá, pero no está, propiamente no está la investigación como preliminar propiamente dicha. Sí, pero precisamente yo puedo presentar un control de plazos para establecer ello. Ahora, esto es discutible, ojo, lo hemos visto, yo lo vi a nivel de la Corte Suprema, cuando estaba en la Fiscalía Suprema, me planteó un abogado, no lo planteó vía control de plazos, lo planteó
Hubieron dos. Uno lo planteó vía control de plazos, otro lo planteó vía tutela de derechos. Y vía tutela de derechos era porque ya le habían iniciado, perdón, vía control de plazos era cuando ya habían iniciado investigación, pero vía tutela de derechos es, me estás investigando y me estás interponiendo una denuncia por algo que yo todavía, o sea, formalmente no estoy siendo investigado, ¿no? Entonces, hay que plantearnos igual cuando hay esta duda en la pretensión o en cuál es la norma jurídica a la que debo recurrir, considero siempre oportuno mencionar que independientemente de nuestro pedido, se le pide al juez que en mérito al principio de Iuri Novit Curia pueda reconducir para la figura procesal que lo considere pertinente. Entonces, de alguna manera, esto como pretensión alternativa o subsidiaria, si queremos, le estamos diciendo, le estamos poniendo contra la pared. O sea, pronúnciate, no puede salir como improcedente porque no corresponde a la tutela o improcedente porque corresponde a la tutela y no a los plazos, ¿no? Porque a veces es criterio del juzgador. Entonces, por ahí es un tip. ¿Qué más? ¿Quién es el juez competente en la etapa de investigación preliminar? El juez de investigación preparatoria, que puede participar supletoriamente como juez de turno, ¿no? Brian nos dice, si no se hace precisión de los hechos de la denuncia, tutela de derechos por imputación necesaria. Eh, Sí, hay opiniones, muy bien. Artículo 159, muy bien, numeral 4. El informe dice, si bien es cierto, el informe policial que concluye su investigación no es vinculante para el Ministerio Público, este documento debe ser anexado. Sí, porque el informe policial tiene los anexos que me sirven de elementos de convicción. Entonces, sí, totalmente. ¿Qué pasa si la Fiscalía apertura investigación preliminar y hace las diligencias? Es decir, no respeta la ley 32.130 y luego formaliza. Sería nulo. Ojo, la irregularidad o incumplimiento de alguna norma no siempre implica nulidad. Hay que verificar. Esto puede ser responsabilidad administrativa y no necesariamente. Habría que verificar. Cada caso en concreto es distinto, pero me adelanto a señalar ello. No todo lo que nos parezca reprochable, incumplimiento, es nulo. Ojo, hay situaciones en las que el Ministerio Público entiende que puede desarrollar la diligencia en despacho de manera muy puntual, tal vez, y esto es válido. Entonces, hay que ver, cada caso en concreto es distinto y no siempre hay que recurrir a la nulidad, salvo que tengamos, pues, los mecanismos procesales bien identificados, sobre todo porque la nulidad del artículo, hay que verificar primero qué tipo de nulidad, absoluta, relativa, artículo 149, 150, y ya la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han señalado de manera expresa que la nulidad tiene que ser taxativa, tienes que decir por qué es nulo, cuál es el derecho fundamental que te están vulnerando, etc. etc. Entonces, hay que especificar, ¿no? Paul, ¿qué pasa si la Fiscalía apertura investigación preliminar y hace diligencias? No respeta la ley, lo mismo que ya hemos contestado. ¿Son válidas legalmente las acciones que realice la PNP sin presencia de la Fiscalía? Cuando es flagrancia delictiva, sí, es válido. ¿No? Imagínense, están cometiéndose un delito, están disparándole a alguien y yo digo, no, es que no está el fiscal, no puedo detener. No funciona así. La flagrancia delictiva nos habilita, ¿no? Y en las demás actuaciones, siempre con posterior comunicación al fiscal, por supuesto. Ahora, sí es cierto que hay ciertas intervenciones que son cuestionadas, pero como siempre lo digo como juez de investigación preparatoria, se cuestiona mucho a los efectivos policiales en sus intervenciones, pero finalmente son actas de intervención suscritas por funcionarios del Estado. Tienen validez y presunción de veracidad, salvo que haya una prueba en contrario que cuestione esta validez. Pero en tanto no, siempre va a ser la palabra del imputado versus un documento público oficial, ¿no? Y esto tiene que validarse en la línea que vengo señalando. Leandro, ¿resulta pertinente emitir una disposición previo a recabar información a la apertura de investigación? ¿Cuántas disposiciones? Ya, el famoso previo. Esa es una pregunta muy importante. El famoso previo no está regulado como tal, pero yo siempre he estado en contra del previo. La verdad que sí, porque decía, es que eso no es, o sea, o vas a investigar o no vas a investigar, ¿no? Pero hoy, bueno, el tiempo enseña que a veces es lo más oportuno y coherente, más en ciertas situaciones delicadas, ¿no? No está regulado como legal o ilegal eh, en sí, pero a veces la idea es no abusar de él, ¿no? Puede ser previo a, como el famoso de la reserva, previo a por un tema de cuestión prejudicial, o imagínense que me remiten copias por un delito de omisión a la asistencia familiar, y yo digo,
previo a precise, pues, ¿no? El Poder Judicial tal situación, porque puede que haya coherente, yo haya advertido un error, qué sé yo, una no resolución remitida, no notificada, precise si se ha notificado, qué sé yo. Entonces es muy puntual. Em, no es bueno abusar del previo para ganar plazo. Allí sí se puede cuestionar vía control de plazo, se ha hecho y ya la Corte Suprema se ha pronunciado a favor de quien considera que el previo ya son diligencias, ¿no? Ya se contabiliza el plazo de ese entonces. Gracias, Elfer, muchas gracias. ¿Qué opina de la fiscal que rompió el acta policial cuestionando su rol como titular? Bueno, este es uno de los casos que, como hemos visto, pues se presentan, ¿no? Con estas discrepancias a las que yo hacía referencia. No es la forma en lo absoluto. Ahora, tampoco podemos comentar haciendo leña del árbol caído porque no conocemos la situación del caso en concreto, pero sí, como dijo, totalmente en desacuerdo con la forma. Yo he tenido muchas discrepancias con algunos efectivos policiales, como también como les dije, mucho reconocimiento respecto al trabajo de otros, pero la idea no es pelearse, no es llegar hasta esas actitudes, es conforme a ley. Todo discrepancia porque no puedes vulnerar derechos fundamentales y tienes que respetar el debido proceso, nos guste o no. Entonces va por ahí, ¿no? Pero siempre las formas son importantes y las faltas de respeto no son totalmente inaceptables. El fiscal en un operativo, muy buena pregunta, Fer. El fiscal en un operativo de revelación del delito puede realizar el acta de intervención. Es que normalmente las actas de intervención se dan en flagrancia delictiva. Entonces, quien realiza ello es el efectivo policial. Pero a veces se dan, entiendo yo, operativos, como dice, de prevención del delito y demás, y ante toda situación donde esté el fiscal, tiene que levantar su acta y dejar constancia y luego remitir al área competente. Y si es que no es competente uno, ¿no? Que podría, la idea y el sentido común es que no. Delia me señala el caso Keiko, pero el caso Keiko tiene varias aristas, varias especialidades, ¿no? Y en la rama constitucional, penal, ver en qué etapa, así que no sé para dónde va la pregunta. Gracias, muchas gracias, Milton. Y yo tengo una carpeta preliminar en 10 años, control de plazos, totalmente, ¿no? Esto es muy perjudicial y ahí también se durmió la defensa porque pudo haber establecido eso a los 120 días, no después de 10 años. Muy cuestionable esa actuación, salvo que esté dentro del código de procedimientos que no tenía los plazos previstos, ¿no? Y esa es otra situación. ¿Qué pasa si la fiscalía no Bueno, ya es la misma pregunta, Paul, ya te hemos contestado. Puedo solicitar el control de plazos antes de que se cumpla el plazo. Daniel es muy estratégico, ya me di cuenta. Bueno, eso depende porque está a puertas de cumplir y hasta que yo le pida al juez y hasta que el juez me convoque a audiencia, claro, ya pasó mucho más tiempo, pero hay jueces que te van a decir, es que lo presentaste antes y por lo tanto no corresponde, preséntalo cuando realmente ya se haya cumplido, ¿no? Entonces, mejor esperar el momento correcto, idóneo. ¿Cómo voy a cuestionar el plazo si es que aún no se ha vencido? Salvo que, y esto también es posible, que yo considere que ya se han realizado todas las diligencias y por más que el fiscal haya dado el plazo máximo, ¿qué dice la norma? Que ese es el plazo máximo, pero que si ya se cumplió la finalidad, yo puedo culminar mi investigación antes. Eso también es válido. Muy bien, muy buena pregunta, Daniel. En caso de la ampliación excepcional de los 180 días, se daba mucho en los delitos de receptación, en los que la parte agraviada del teléfono celular no podías identificarla porque le pides información a Ocitel respecto de qué persona ha remitido o reportado como robado el teléfono y no te señalan, ¿no? Entonces allí hay una complicación y tú amplías ello para poder identificar a la parte y poderle devolver su teléfono, en este sea el caso, ¿no? Bien. Uy, tenemos un montón de mensajes, así que voy a ir eligiendo los más relevantes de los que no hayamos respuesto a lo largo de la investigación. Y casos en concreto, ¿correcto? Porque casos en concreto no, porque no podemos emitir pronunciamiento al respecto. Acta de verificación realizó 7 años después de la obra, se encuentra deteriorada, es válida. Recuerden que al final los documentos públicos son válidos, ¿no? Presunción de veracidad. Una cosa es la irregularidad administrativa y otra cosa es la nulidad del documento. Son cosas distintas. Situación de acoso se califica simple o complejo. Siempre depende del caso, no del tipo penal necesariamente. 342.
Cuando el fiscal declara compleja la investigación, solo cabe tutela de derechos, no discusión alguna sobre el plazo. Como dije, depende. Si es que yo me di cuenta antes, porque en el caso que nos comentaron fue que lo hizo después. O sea, si yo me daba cuenta antes de que vence el plazo y no emitía ninguna disposición, en ese tiempo muerto puede haber interpuesto mi control de plazos. Pero si ya emitió, como dije, la disposición, es una tutela. La tutela para todas las partes, parte agraviada también puede acceder, ya hay jurisprudencia al respecto. Carlos nos dice, ¿estamos ante una mejora técnica del sistema penal o un cambio que altere el equilibrio de poderes? Yo creo que estamos ante una medida, o una respuesta, una medida desesperada ante la situación actual, y ya depende de los operadores cómo la adoptemos a una mejor aplicación y criterio. O sea, no podría yo decir que estamos mejorando o empeorando. Creo que al final toda medida de modificación debe realizarse con estudios previos de un departamento especializado en política criminal, criminología, que no hay en Perú y que debería de hacerse, ¿no? En el caso de plazos propios vencidos, lo posterior son actos nulos. No necesariamente, ojo, a veces se convalidan. Por eso digo que es mejor interponer tu medida, tu mecanismo de defensa. El informe policial, por supuesto que no es prueba, pero las actas que se anexan sí serán elementos de convicción a valorar. Muy bien. Se han ido repitiendo algunas preguntas, algunos comentarios. Dice exactamente cuándo culmina la investigación preparatoria. No ha sido objeto de esta clase, pero cuando se emite la disposición. No cabe la notificación. Siempre es con la fecha de la disposición, no cuando se comunica, no cuando se remite. Eso ya lo hemos señalado. La notificación se toma en cuenta para otros criterios, como por ejemplo constitución en actor civil. Bien, gracias a todos por sus comentarios, la clase, qué bueno que haya gustado. Para quien me dijo que su caso ya venció, pues ahí está, ahí hemos dado la respuesta, los mecanismos de participación. Gracias a ustedes, muchas gracias. Eh, Brian, ¿tienes la mano levantada? ¿Algo que señalar? Doctora, muy buenas noches. Disculpe tal vez la molestia ya que ha contestado bastantes preguntas. Agradecerle también por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Doctora, quiero ser específico en esta pregunta, justamente engloba lo que es la preliminar de la investigación. Doctora, si bien se recopila información en las preliminares y Fiscalía realiza esta dirección a nivel fiscal, por ejemplo, una declaración. Doctora, en tal caso, ¿qué es lo que sucedería si, por ejemplo, recopilo toda la información en la preliminar ya para formalizar? Sin embargo, como yo recopilo toda esta información y dejo para último al investigado para que declare, porque habiendo recopilado toda la información, le voy a hacer en base a toda esta información las preguntas al investigado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si la información más relevante que he obtenido como fiscal es la declaración de la agraviada y se pierde esta declaración, se extravía, se traspapela en otra carpeta? Llega el día de la declaración del investigado y no sé de dónde voy a sacar la información para hacerle preguntas. Yo le pregunto, doctora, y es en concreto, ¿debería reprogramarse esta declaración? Uno, en caso el fiscal no lo reprogramase y continúe con la declaración, ¿sería nula esta declaración, esta diligencia? Gracias, Brian. Un caso en concreto. Bueno, vamos a hacer una excepción porque Brian ha realizado la pregunta con audio y en esta única vez, por favor. A ver, cada caso es un mundo aparte, hay cosas que el código no nos da la respuesta y esto es evidente porque el código está pensado en una estructura genérica para cada caso. Y en el caso en concreto hay muchas cositas interesantes, pero lo cierto es de que, a ver, primero que no puede pasar, que esto ya es responsabilidad administrativa entera del Ministerio Público, que no puede traspapelar una declaración tan importante en otra carpeta. Segundo, que la reprogramación
debe tenerse en cuenta de acuerdo a la posibilidad también de la agenda del despacho. Hay que ser estratégico, ¿no? Yo fiscal no diría te voy a reprogramar porque se me perdió mi declaración. Yo fiscal podría decir, tengo una audiencia, reprogramamos, pedimos las disculpas del caso, y esto no es per se nulidad, porque recuerden que quien dirige la investigación es el Ministerio Público, que puede ser cuestionado por el imputado, sí, pero finalmente no necesariamente es nulo. Así que ahí está la respuesta, ¿no? Y depende mucho a las estrategias, depende mucho a cómo lo manejemos. Y a ver, que tampoco es que si no tengo la declaración, yo soy fiscal, yo conozco mi caso. Si yo no tengo la declaración, tengo la información y conozco la información. Y para ello también es importante otro tip. Toda carpeta fiscal tiene que estar digitalizada en su totalidad. Entonces yo podría realizar mi pliego de preguntas sin mayor problema previo a la fecha anterior a la diligencia y con posterioridad llevarla a cabo sin problema. Entonces por allí creo que está la respuesta, ¿no? Hay que ser estratégicos también por parte de la defensa, ¿no? Si yo veo que hay algo que es raro, que puede significar un perjuicio para mi patrocinado, pido la lectura, dejo constancia, tomo fotografías, porque se puede tomarle fotografías a la carpeta y firmas una constancia de que has realizado tomas fotográficas, y esto permite sostener también, mira, yo lo encontré así. En todo caso, si tú estás ingresando documentos, responsabilidad administrativa. Ojo, como ya hemos dicho, no todo es nulo, la nulidad tiene que ser expresa y taxativa. Gracias por la pregunta, Brian. Barrena. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Disculpe, ya de repente ya un poco cansada después de tanta información que nos ha transmitido. Un punto así puntual nada más. Así tanto como el Ministerio Público decide pues hacer actos de investigación, también la defensa también solicita actos de investigación, ¿no? En este caso, imaginémonos que yo he solicitado 8 actos de investigación, de los cuales solamente 3 se llegaron a realizar y 5 no lo hicieron, y el Ministerio Público dispone ya cerrar la investigación preparatoria casi a los 80 días. Entonces, la pregunta es, ¿yo me puedo oponer a esta conclusión? Eso es Gracias, doctor. la pregunta, doctora. Muchísimas gracias. Muy buena pregunta, gracias. No lo abordé el tema porque no estamos en investigación preparatoria, pero es un tema muy interesante que también se puede plantear vía preliminar. Acá hay dos vías. Lo que pasa es de que si a mí me niegan, o sea, no me admiten mis actos de investigación propuestos como defensa activa, yo tengo una vía específica para recurrir, que es el artículo 337, si mal no recuerdo, que me permite exigir la realización de diligencias preliminares denegadas, ¿no? Yo voy y presento mi solicitud al juez de investigación preparatoria, y este tiene que pronunciarse al respecto, cita audiencia y convoca debate. Entonces, él puede disponer y puede ordenarle al Ministerio Público que admita estas diligencias y lleve a cabo las mismas. Esto para que se tenga en cuenta. Sin embargo, imaginemos que previo a que yo haga eso, o ni me da tiempo de realizar ello, si no me ha respondido con disposición siquiera y da por concluida la investigación, como dice el doctor Barrena La Sierra, aquí hay un precedente. Se planteó, no recuerdo el número del expediente, pero es que no es un caso mediático ni muy grande porque al final no llegó a casación, pero se planteó vía tutela de derechos. El extremo es que la tutela de derechos es residual y ya es establecido por doctrina jurisprudencial que la conclusión de la investigación preparatoria responde a la facultad independiente del Ministerio Público. Entonces, inicialmente esa tutela fue declarada improcedente, se fue hasta casación, tengo entendido, y en casación no la admitieron. Sin embargo, algunos jueces de investigación preparatoria ya han tenido en cuenta esta situación para poder declararla fundada y ordenar las diligencias, siempre y cuando no se haya, hay que recurrir por el 337, ¿no? Eso básico si estamos dentro de la investigación, pero si ya se dio por concluida, sí se puede recurrir vía tutela, y muchas veces ampliamos la investigación como jueces de investigación preparatoria, ordenamos la realización bajo este plazo extremo y proporcional, ¿no? Excepcional y proporcional. Gracias, doctor Barrena. Y terminamos con la pregunta de la doctora Beatriz. La escuchamos. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por su atención. Quiero hacerle una consulta. Tengo entendido que los informes de auditoría que se presentan para hacer denuncias en delitos contra la administración pública
sirve para iniciar la investigación. Pero, ¿qué pasa después? ¿El Ministerio Público debe de investigar, debe hacer una nueva verificación o ese informe es suficiente para formalizar la denuncia y luego constituir este elemento de prueba suficiente en el proceso? Gracias. Gracias, doctora. Pero aquí mi respuesta de repente no la va a convencer mucho. Es que siempre va a depender de cada caso en concreto. Hay informes que tienen información tan relevante que el Ministerio Público dice, para mí ya estamos en un grado de sospecha mayor a la simple y te formalizo la investigación, constituyo este elemento y realizo una que otra diligencia para corroborar la información, lo cual es válido porque son directores de la investigación, tienen en todo caso les asiste esta independencia de conducir la investigación con el apoyo policial y es válido, pero también hay otros que tienen el criterio de decir, me falta, ¿no? Ese informe técnico tiene que corroborarse algún dato, alguna información que no esté del todo clara y también está dentro de las facultades. Es decir, que no hay una respuesta tajante al respecto, tiene que verificarse cada caso en concreto y en todo caso la parte que se pueda ver afectada con el resultado del Ministerio Público puede cuestionar la decisión, impugnando, planteando el mecanismo procesal que considere pertinente, pero ya le diré que es más complicado porque el Ministerio Público pues tiene este nivel de decisión en esta etapa. Gracias, doctora Beatriz. Y bueno, hemos culminado con todas las preguntas. Yo les agradezco muchísimo la atención y también la invitación a Círculo de Abogados. No sé si por ahí todavía está el moderador para pasar a despedirnos. Bien, creo que no. En todo caso, me despido. Buenas noches con todos y muy agradecida. Nos vemos en las siguientes sesiones del diplomado. Y vengo con más información y casos prácticos. No se preocupe. Nos vemos. Buenas noches.